Dios los bendiga, hermanos. ¿Queremos hacer feliz a Dios? ¿Queremos que Dios se sonría de nosotros? Ecualíceme un poco la voz. ¿Queremos que Dios esté feliz de su iglesia? Démosle la alabanza, pero la alabanza que a Dios le gusta. ¿Y cuál es esa alabanza? Nuestro diario vivir. La obediencia. Eso es lo que a Dios le gusta. Queremos hacer feliz a nuestro papá. Obedezcámosle. Y lo vamos a hacer feliz. Porque eso es lo que siempre Él ha querido. Que le obedezcamos. Es lo que nos sigue pidiendo. Es lo que ha pedido desde el principio del mundo, desde la creación, Adán y Eva, hasta el fin de hoy, hasta los últimos tiempos de la tierra. Es lo que Dios va a pedir. Que le obedezcamos. Más allá de los sacrificios que podamos hacer, que le obedezcamos. Que obedezcamos su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, los cuales no son gravosos. Y entonces va a sonreír nuestro papá, va a estar feliz, va a decir, ese es mi pueblo y estoy orgulloso de ellos. Sí, hermanos. Rápidamente vamos a la Biblia. El libro de Salmos. Salmos 11. Vamos a leer todo el Salmos 11. ¿Lo tenemos? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Alabado sea nuestro Señor. Tome asiento, hermano. Sígame ecualizando la voz porque me voy a quedar sin voz acá. Vamos a estar sobre el versículo número 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El tema es, cuando se desplomen los fundamentos, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? Y le estoy hablando a una iglesia de justos. Le estoy hablando a una iglesia que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y que es justificado. Y cuando se desplomen todos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo va a ser nuestro proceder? Bueno, esta prédica se va a colegar mucho con la de la mañana, porque el pastor justamente estaba hablando de las dos puertas, de los dos caminos. Ahora, lógicamente, cuando vemos acá, tenemos el caso de David, ¿no? Y se refiere al evento de su vida, al salmista proclamando la confianza en Dios. Pero hay algunos que le habían aconsejado que escapara, que escapara. Y David estaba huyendo. ¿Huyendo de quién? De Saúl. David estaba escapando en este salmo. Por eso se llama el salmo de confianza a Dios. David estaba huyendo, hermanos. Así como nosotros, la iglesia hoy está huyendo. Así estaba David.
Así estamos hoy en día, huyendo. Pero David tenía su confianza en Dios. Ahora, la base de la confianza de David es Dios. Pero fíjese que cuando los fundamentos, y cuando hablamos de fundamentos, son quebrantados, hablamos de la ley y el orden. Cuando los fundamentos son quebrantados, cuando la ley y el orden es quebrantada, los justos se convierten en fugitivos. Ahora, usted me va a decir, ¿de qué está hablando el hermano? Bueno, usted está viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante algunos fundamentos que el mundo ha transgiversado. El punto es, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer usted, hermana, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer la juventud cristiana? ¿Qué va a hacer la iglesia? Ahora, estamos hablando de los fundamentos de la ley moral, que usted está viendo cómo se están quebrantando. Somos testigos. Somos una generación que es testiga de cómo los fundamentos morales, sociales y aún políticos se están quebrantando en el mundo entero. Y aún habían países que por tradición mantenían una cultura muy alta, muy elevada. Aún estos países están cayendo en esta degradación moral. Y eso es lo que está enfrentando hoy la iglesia. Eso es lo que enfrentó David en aquel tiempo. Pero usted me va a decir, ¿qué tiene que ver David con hoy? Es que el problema de David era otro. Él estaba huyendo de Saúl. Entonces, hermano, vamos a ver el contexto. Veamos el contexto. Dice la Biblia que David se encontraba bajo una persecución de parte del rey Saúl. En 1 Samuel 18, del 6 al 9, nosotros nos encontramos a Saúl persiguiendo a David. Pero el problema aquí es que había un fundamento para el reinado de Saúl. Y ese fundamento había sido quebrantado. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Siga adelante. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 10,000 y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino, dijo Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y conocemos la historia, ¿no? Se recuerda aquella vez cuando estaba sentado en la mesa y que Saúl tiró la lanza y David la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Pues, ¿qué pasó aquí? Si es que el dulce cantor de Israel llegaba, sonaba su arpa y Saúl era libre. No era más oprimido el hombre. No tenía que agradecerle mejor a David. Pero no. David tenía que huir. Entonces, ¿qué sucedió en este reinado con este rey? ¿Qué pasó? Entonces, acá nos encontramos a un David bajo un contexto de persecución. ¿No está la iglesia así? ¿No está la iglesia bajo un contexto de persecución hoy en día? ¿No estaba así ese hombre? Y me va a decir, ¿y qué tiene que ver con lo de hoy con lo de David? Bueno, hermano, déjeme decirle que estamos en una persecución constante. Me va a decir, pero no nos están siguiendo con armas. No, hermano. Esos son países desarrollados. No van a venir y le van a poner un arma. No, psicología. Psicología. Están tratando de quitar nuestra fe.
Lógicamente, la Biblia dice que la fe no puede ser destruida. Pero están tratando de destruirnos a nosotros. Hablaba con un hermano y le decía, ¿tú crees que Satanás está cambiando la Biblia? No, la está haciendo la apostasía, ok. ¿Tú crees que Satanás va a venir acá en los púlpitos, se va a parar y les va a decir yo soy Satanás y les voy a cambiar todo? No, porque es evidente. Y él sabe muy bien que un cristiano bien fundamentado, bien enraizado, no lo va a mover. Pero sí lo puede atacar de otra forma. Yo le decía, ok, mirales, aumentemos el costo de la renta. Aumentemos los precios de la canasta básica. Aumentemos los pañales si tenés hijos. Aumentemos la ropa. Aumentemos todo. Entonces, ¿qué le va a quedar al cristiano? Empezar a trabajar más y más y más y más. Vas a llegar a las 9, 10 de la noche a tu casa, vas a estar cansado que no vas a querer ni agarrar la Biblia. Y no vas a querer ni orar. Y no vas a querer ni jugar con tus hijos. Quindi, quebranta tu familia, quebranta tu fe, quebranta tu comunión con Dios. O sea, en pocas palabras, te estás haciendo tibio. Bueno, eso es de lo que hoy hablaba el pastor, ¿no? Te está enfriando. Esa es la estrategia de Satanás. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, de esa manera nos está persiguiendo. De esa manera te está persiguiendo a ti, que eres fiel a Dios. De esa manera, ¿por qué? Porque cuando las cosas suben, ¿verdad que nos oprimen? ¿Verdad que uno tiene que coger más horas de trabajo? Si no, no vas a pagar la renta, te dice el diablo. Tu sustento no depende de tu trabajo, tu sustento depende de Dios. Es Él. Y gracias a Dios tenés el trabajo, si no, imagínate. Si hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Entonces, hermano, estamos en una persecución espiritual. Bueno, usted lo puede ver, ¿no? En los comerciales que hay hoy, siempre hay una mujer desnuda. Peor hoy en este tiempo que ya vienen las vacaciones, que viene que hay que ir a la playa, cómo se muestran los comerciales mostrándonos la pornografía, ¿no? Hay una persecución constante, hermano. Pero ¿cuál era el problema del rey Saúl entonces? Ahora veamos en Jueces 17:6, acordémonos que está en un periodo de transición. Está saliendo del periodo de los jueces, el pueblo, y está entrando al periodo de los reyes. Pero ¿qué sucedía en ese periodo de los jueces? Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le. ¿Eso fue lo que les dijo Dios? No, no fue eso lo que le dijo Dios a Israel. Entonces estaban saliendo de un periodo de calamidad, un periodo de desorden. ¿Y qué es lo primero que hace Israel? En 1 Samuel 8, del 1 al 5, dice que Israel pidió un rey. ¿Por qué Israel pide rey? ¿Sabe por qué? Porque los jueces que se levantaban siempre, aunque salvaban a Israel, pero siempre desobedecían a Dios. Bueno, el caso de Sansón, ¿no? Desobedeció a Dios. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y mire lo que hicieron estos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, no nuestro Joel, Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces el pueblo, cuando ve este andar de los hijos de Samuel, ¿qué hace? Pide un rey. Ok, el Señor les da un rey. Les levanta a Saúl. 1 Samuel 15:22.
El Señor les da lo que ellos pidieron, sí. Chévere, les doy un rey. Pero ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo el Señor? El rey les va a tomar a sus mujeres, las va a hacer sirvientas, les va a quitar parte del grano, a sus jóvenes tomará y los pondrá en sus carros de guerra. O sea, va a haber servidumbre. Y Samuel dijo, acá vemos el problema, acá vemos el fundamento. Dios les levantó y les puso a Saúl como rey. Pero ¿cuál era el fundamento del reinado de Samuel? ¿Cuál era ese fundamento que hasta el día de hoy se sigue quebrantando? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿cuál fue el problema de Saúl? A Saúl se le dijo, ok, vas a ser rey, pero vas a tener que obedecer. ¿Qué fue lo que Saúl hizo? No fue obediente. La obediencia es un fundamento en el reino de Dios. Es un fundamento en la iglesia que hasta el día de hoy se sigue violando. Entonces, cuando este fundamento es quebrantado, ¿qué sucedió con David? Empieza a ser perseguido porque este hombre había desobedecido. Por eso dice el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuál es la diferencia de David y Saúl? Hechos 13:22 dice que David era obediente. Hechos 13:22 dice, quitado refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio testimonio de David? Dios. Diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Cuando nosotros vemos la historia de David, hermanos, metió la pata muchas veces, se equivocó tantas veces, pero el hombre fue obediente a la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre David y Saúl. A David se le dijo, ve, captura a los filisteos, mata al rey, no dejes a nadie en vivo, y el hombre deja aún al rey vivo y se trae todas las vacas. Y que había ganancia, ¿no? En cambio, David, ¿qué hizo? Obedeció. Se equivocó muchas veces, pero fue obediente. Obedeció. Entonces, acá hay un fundamento en el reinado de David que fue quebrantado y es la obediencia. Entonces, cuando este fundamento es quebrantado, el justo David, que era obediente, no tiene más que huir. Entonces, cuando el fundamento en la iglesia de la obediencia es quebrantada, ¿qué le toca a la iglesia? ¿Qué nos queda? ¿O me va a decir que nosotros no estamos huyendo? Lógicamente, nuestra confianza es en Dios. Pero si yo le aseguro que acá viene y nos dicen estos apóstoles que andan promocionándose, que nos unamos a ellos, de seguro nosotros le vamos a decir no. Porque la iglesia se ha corrompido. Es que la iglesia ha caído en esto, en la desobediencia. Ya no está siguiendo, ya no está obedeciendo. Y nosotros lo estamos viendo. Entonces, ¿qué le queda a las iglesias que están caminando bajo la obediencia de Dios? Bueno, quedarse solas. No tener el apoyo de nadie. Quedarse solas. Lógicamente, no están solas. Es el Espíritu Santo de Dios que les sigue ayudando. Usted no está solo, hermano. Es el Espíritu de Dios que le sigue ayudando. Y no importa si por no querer desobedecer a Dios nos deja hasta nuestra familia. Pues Dios, que no nos deje Dios.
Es que el que importa es Dios, de ahí los demás, perdóneme, pero el más importante en nuestra vida es Dios. Y si nuestros amigos nos abandonaron porque queremos más obedecer a Dios que obedecer a los gustos que el mundo nos ofrece, bueno, si nos dejan solos, hermano, es mejor estar solo que mal acompañado. Esa es la verdad, hermano. Entonces David estaba siendo perseguido. Entonces la iglesia está siendo perseguida. Hermanos, y para estar bien y entrar dentro de ese círculo cristiano que se mueve hoy en día, porque se le llama cristiano, tenemos que apoyar la prosperidad. Tenemos que apoyar tantas cosas que no van de acuerdo con el evangelio para entrar en el círculo. Y si no, te vas afuera. Es mejor estar afuera. Es mejor obedecer a Dios, porque se complace más Dios en la obediencia que en todos los sacrificios que podamos hacer. Hoy las iglesias se reúnen, hermano, hacen grandes eventos juntos, pero quebrantan algunos mandamientos de Dios. No. La obediencia es el fundamento principal. Pero ¿y entonces cuál es el problema? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces démosle un vistazo al mundo y veamos cuáles son los fundamentos bíblicos establecidos por Dios que el mundo ha distorsionado. Y vamos con el primero. El fundamento de la iglesia. Mateo 16:18 dice, ¿qué dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y el punto es, ¿de quién hablaron los apóstoles y los profetas? Pues no ellos se referían al Mesías, no ellos se referían a Jesucristo. Y a Jesús lo tenemos en Mateo diciendo, sobre esta roca, o sea, sobre Él. Entonces el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pero la iglesia católica te dice que el fundamento es el Papa, porque el Papa es el sucesor de Pedro. Entonces el fundamento ya no es de Cristo, es de Pedro. El fundamento no es ni de Pedro, ni de Pablo, ni de María, ni de Juan, ni de Anacleto, de nadie de ellos. El fundamento es Cristo. La iglesia le pertenece a Jesús. No le pertenece ni a ningún hombre, a Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es el fundamento. Él es nuestro fundamento. Él es, no ningún hombre. Pero la iglesia católica dice esto. No. Es Jesús. Es Jesús. No es María la que murió en la cruz. Fue Jesús quien murió en esa cruz. Fíjese que los testigos de Jehová tienen como fundamento a Dios Padre. Pues se enojan cuando les hablas del Hijo, solo del Hijo. Y te dicen, ¿y el Padre? Te dice, perdóneme, nosotros somos trinitarios y creemos en la Trinidad, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu. Pero el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario fue Jesús. Y un día de esto le decía a un testigo de Jehová, perdóneme, pero sin Cristo no hay nada. No hay salvación, no hay entrada al reino celestial. Sin la sangre del Cordero, no hay nada. El fundamento es Cristo. Ellos dicen que el fundamento de ellos es Dios Padre. No, el fundamento de la iglesia verdadera, es Jesucristo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando usted vaya a evangelizar y le salgan estos diciéndole que es el fundamento de la iglesia, son ellos, dígale rápidamente, aquí Cristo es el que manda, y la cabeza y la piedra angular es Cristo Jesús, y la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra base. Es que, hermano, muchas veces nosotros los cristianos somos bien tímidos. Somos bien tímidos. Y a veces hasta nos da miedo, nos escondemos. Yo a veces digo, cáspita, esos musulmanes se tiran donde sean. No les da vergüenza decir que adoran a Alá.
Y nosotros muchas veces, hermano, viene uno por ahí y nos empieza a decir que aquí, que allá, y nosotros lo que hacemos es irnos. No, hermano, cuando hay que defender la fe, hay que defenderla. Porque Dios mismo pone los argumentos en tu boca. Es que no son ustedes, no somos nosotros los que hablamos. Es el Espíritu que está en nosotros, el que te da la autoridad y el que habla. Tenemos que entender esto. Es el Espíritu de Dios el que habla. Es Él, el Espíritu de Cristo, el Consolador. No somos nosotros. Si se convierte una persona en el domo porque estamos predicando, no es por nosotros. Es el Espíritu de Dios que habla a través de nosotros. Nosotros somos aquel burrito que llevaba a Jesús. Ese somos nosotros. Esos somos instrumentos. Y basta. Y nos usa, Él nos va a usar cuando Él quiere. No cuando nosotros querramos, hermanos. No. Entonces el fundamento de la iglesia es Cristo y nadie más. El apóstol Pedro fue un gran apóstol y no lo podemos negar. Pablo fue un gran apóstol. María fue una mujer de fe. Pero no son el fundamento de la iglesia. No lo son. Es Cristo el fundamento de la iglesia. El fundamento de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Es que acá tenemos un pensamiento en el mundo. Dice, la sociedad antihistoria. En la medida en que la historia se convierte en espacio temporal pluridimensional, ambiguo, efímero, atemporal, el nuevo tiempo en la historia deja de ser proyectivo. Todos los tratados de teología de este tiempo apuntan a que esta generación es una generación antihistoria. ¿Cómo nos afecta este pensamiento a nosotros como cristianos? Bueno, si se deja la historia de lado, lógicamente la historia bíblica pierde valor. Le pongo un ejemplo. ¿Qué sucedió con la bomba de Hiroshima? ¿Qué sucedió con la explosión en Chernóbil? Que hasta el día de hoy encuentran animalitos que son transformados por la radiación. ¿Y qué dijeron estos inteligentes científicos? Como que quieran llamar. ¿Qué dijeron? Si nosotros nos apegamos a la historia, la cual nos enseña de que si volvemos a hacer bombas radioactivas, la tierra va a ser contaminada y nuestros hijos van a sufrir, pero eso no nos ayuda a proyectarnos al futuro. Y en el futuro tenemos que hacer cosas aún más grandes y mejores que las de hoy. Entonces, la historia, dejémosla de lado y proyectémonos al futuro. ¿Y cuál fue la consecuencia? Hoy tenemos bombas aún más fuertes que la nuclear. Hoy tenemos bombas aún más potentes, 2 veces más potentes, 3 veces más potentes, armas más fuertes, porque dejamos de ver la historia, porque la historia nos enseñó. ¿Qué sucedió en el cristianismo entonces? Cuando la historia de la Biblia pierde valor, empezamos y aquí es donde nace la iglesia posmoderna, porque estamos en el posmodernismo. Si estuviéramos en el modernismo le dijera a la iglesia moderna, pero estamos en el posmodernismo. Quindi aquí es donde inicia la iglesia posmoderna y aquí es donde se moderniza la Biblia. Porque si la historia bíblica dejó de ser proyectiva, entonces nosotros tenemos que pensar en el futuro y hay que recibir nuevas revelaciones de Dios. ¿Ya ha visto cómo nos afecta ese pensamiento de allá antihistoria? Porque la Biblia es una historia que nos cuenta y nos relata la vivencia de hombres y todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñanza nuestra y es para que no cometamos los mismos errores. Pero hay iglesias, hermano, que la han dejado de lado y Dios no cambia. Esa Biblia que usted tiene ahí no se ha modernizado, hermano. Y aunque otros la hayan modernizado porque han dejado de lado la historia bíblica, ¿quieren ser más inteligentes que Dios? No. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y va a ser el Dios mismo, Dios de mañana.
Él no cambia. Él ya dejó escrito. Todo ese libro que nosotros leemos y tenemos está escrito y es nuestra guía, nos enseña y tenemos que leerla y estudiarla. Tenemos que creer a lo que está escrito acá. Hoy podría decirles, no, yo no creo en esa historia del Salmo 11, pero en verdad hay que creerla. Y aunque sea historia, nos enseña, nos guía. Entonces el fundamento de la Biblia es Dios, porque Dios mismo habla a través de ella. El fundamento del matrimonio tradicional. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo? Génesis 1:27 dice, varón y hembra Dios los creó, varón y hembra. No está diciendo varón y varón, no está diciendo hembra y hembra, dice varón y hembra los creó. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hace un varón y una hembra? Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a otro hombre, ni tampoco la mujer se va a unir a otra mujer. Eso es antinatural. Pero hoy el mundo está aceptando esto. Le estoy hablando de ciertos fundamentos que se están quebrantando en este mundo y que nosotros tenemos que estar firmes, porque el día de mañana nos va a tocar confrontarlo y vamos a ir a la cárcel por estar diciendo esto. Y los que predican en el domo lo saben muy bien. Que si nosotros decimos que se van a ir al infierno los que se acuestan con hombres, nos cae la policía y vamos a ir a dormir unos 2 días a la cárcel. Claro. Y necesitamos decirlo. Necesitamos que la iglesia es la luz, decía el pastor. Y la luz tiene que iluminar. ¿A quiénes? A los ciegos. Un día de estos un hermano estaba predicando y estaba con todo. Ese hermanito no le da miedo para nada. Y yo desde allá, Señor, bendito sea tu nombre, que no vengan los policías por aquí ahorita, que vengan más tarde. Pero que siga hablando el hermano. Sí, nos va a tocar. Porque el justo es perseguido cuando los fundamentos se quebrantan. Iglesia, hombre y mujer, Dios los creó. ¿Para qué? Para que se casen, se unen y procreen hijos. Para la procreación. ¿Que acaso 2 hombres podrán tener un hijo? Bueno, ahí cuentan a veces en las redes sociales, ¿no? Que un hombre embarazado. Sí, pero ese hombre antes era mujer. Entonces, lógicamente, si era mujer, sigue siendo mujer. Por eso salió embarazado. Y aunque tenga barba, y aunque se haya tomado tantas pastillas para que le salgan músculos y todo. Que hay un hombre natural. Eso es imposible que salga embarazado. ¿Y dónde se va a pegar el huevo? En el útero, si el hombre no tiene útero. ¿Dónde? Si a la mujer todos los organismos le cambian cuando está embarazada, se modifica el cuerpo de ella. Todo está colegado, hermano, desde acá, desde la cabeza, este pelo hasta abajo, está colegado el cuerpo de la mujer para que procree. El del hombre no. Que lógicamente a usted le a nosotros nos están diciendo y nos están mostrando los científicos que sí, se da que un hombre salió embarazado, si era mujer. No, es imposible, eso sí, antinatural. Sí, lógicamente. A mí me daba risa esa noticia, ¿sabe? Porque biológicamente si era una mujer y que se hizo hombre y se casó con otro hombre, lógicamente iba a salir embarazado y hoy lo muestran con barba y todo diciendo que un hombre salió embarazado. No. El fundamento del matrimonio tradicional es mujer y hombre. Pero la comunidad LGBT está tirando este montón de propuestas. La Biblia no dice eso. Es que Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Él sabía muy bien para qué le dio a la mujer ese cuerpo y para qué le dio a ese hombre el cuerpo. Mire, yo no le estoy diciendo que odie a los homosexuales, no.
No le estoy diciendo que los odie. Lastimosamente muchas veces ellos llegan a ese estado porque han sufrido mucho y han tenido muchos problemas y en su corazón hay un montón de raíces de amargura y un montón de traumas que usted no tiene ni idea. Yo creo que aunque nosotros veníamos así cuando Dios nos halló, ¿no? Yo lo que le estoy diciendo es que este fundamento es un fundamento establecido por Dios y que el mundo lo quiere quebrantar. Y cuando veamos a un homosexual, hablemosle de la palabra de Dios con amor, para que Dios lo convierta y se venga y se vaya al cielo. Porque tampoco Dios nos ha mandado a odiarlos, no, no los podemos odiar. No, son creación de Dios, aunque no son hijos, pero son creación de Dios. Y los tenemos que amar. Pero lastimosamente el fundamento del matrimonio es varón y hembra. Y aunque las leyes lo hayan cambiado, hermano, y esto la iglesia tiene. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque vio las noticias que la iglesia católica ya aceptó el matrimonio homosexual. Y si lo aceptó la iglesia, espere que los protestantes también lo acepten. Espere. Aún hay iglesias que ya lo aceptaron, pues están con la banderita de colores ahí. Peace, peace, pache, pache. No. La iglesia va a llegar a un periodo, hermanos, donde yo creo que nos va a tocar encerrarnos en cuevas, donde yo creo que nos va a tocar irnos al bosque y escondernos, porque va a ser imposible hablar esto en público. Va a ser imposible. Pero allí donde la iglesia tiene que mantenerse firme. El fundamento de la moral sexual. Ay, ay, ay. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y Mateo 5:27, ¿qué está diciendo? No desearás la mujer de tu prójimo, porque Jesús dijo, con el simple hecho de ver y desear ya se cometió el adulterio. En Éxodo está el decálogo de las leyes, ¿no? Y dice, no adulterarás. Cuando uno va a buscar el significado de la palabra adulterio en hebreo, se va a dar cuenta que esa palabra se está refiriendo no solo al adulterio que se comete en cuanto a los matrimonios, sino también en cuanto a la fornicación, sino también en cuanto al desorden sexual. Es que ese mandamiento que Dios estableció, que Dios le dio a Israel, no solo se lo dio a Israel, sino también a todo el mundo. En ese mandamiento entran todas las perversiones sexuales que no se deberían de hacer, pero que el mundo las está haciendo. Entonces, este mandamiento se convierte en un fundamento para el área sexual cristiana. Dios dice, no adulterarás. En pocas palabras dice, no tienes que cometer actos inmorales. Y no le está hablando solo a los matrimonios, le está hablando a los jóvenes. Porque ya vimos cuál es el fundamento del matrimonio. Tú tienes que llegar así como Dios te tiene al matrimonio. Porque si tú llegas así, ay, hermano, te va a bendecir Dios de una forma increíble. Porque le obedeciste. Y volvemos al fundamento de la obediencia, pues. Volvemos, es que cuando nosotros vimos el fundamento de la obediencia dentro del reinado de Saúl, verá que todo ese fundamento de obediencia se va a colegar a todas estas cosas. Entonces, si tú eres un joven y una joven que están para casarse, resiste, aguántate, para que llegues como Dios quiere que llegues al matrimonio. Y cuando te cases, te vas a estar gozoso, porque le obedeciste a Dios. Entonces, este fundamento se convierte en un fundamento de la moral sexual. La corriente de pensamiento de este mundo, ¿qué nos está diciendo? Dice, mire, tu cuerpo es tuyo y puedes hacer con él lo que tú quieras. ¿Es nuestro este cuerpo? No. ¿Para qué fue creado este cuerpo? Templo del Espíritu Santo de Dios. Hay que guardarlo, hay que cuidarlo. No dice la Biblia que Dios va a destruir a los que destruyen el templo de Dios, el templo del Espíritu. Ay, ay, ay. Mire lo que está pasando con todas esas enfermedades sexuales que se están dando, esas enfermedades venéreas.
¿No se está cumpliendo la palabra en ellos? ¿Cuántos? Bueno, ya pasó el COVID, ¿no? Porque el COVID vino a cubrir todas las cosas estas. ¿Sabe cuánto subió el índice de SIDA en el mundo? Casi un 10% en todo este periodo de COVID. ¿Sabe cuánta gente muere? Muere por SIDA cada año. Millones alrededor del mundo. ¿Sabe cuántas enfermedades venéreas se dan? Y peor acá en Europa, que usan esa pastilla a las jóvenes, les dan las pastillas. Hermano, este fundamento Dios se lo dio no solo a Israel, se lo dio al mundo. Y se lo dio, fíjese que los mandamientos de Dios no son para que Dios no dio mandamientos para encerrarnos y que no llevemos a cabo algún placer que nosotros tengamos, no. Dios dio mandamientos para que exista un orden y para que no, y a través de esos mandamientos Dios nos cuida. Pues si el mundo le obedeciera a Dios, no existiera ni el SIDA, pues. No existieran las enfermedades venéreas. Si después que usted se casa, ok, tenga hasta todos los hijos que quiera. Pero hermanos, Dios dio mandamientos, dio estos mandamientos para el cuidado de la humanidad. Es que mire cuán bueno y cuán grande es el amor de Dios, que nos dice, no adulteres, no cometa fornicación, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. ¿Vas a morirte de una enfermedad o vas a salir embarazada la jovencita y después qué vas a hacer con ese niño? O sea, ¿se da cuenta que esos mandamientos nos cuidan en cierta manera? Vamos a otro fundamento. La prosperidad. El fundamento de la prosperidad según la Biblia. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas? ¿Y qué dice la nueva iglesia? Buscad primeramente la riqueza y luego, pues, si tenés tiempo, buscad a Dios. Que prospere tu alma en el área espiritual primero y después, ok, si Dios te quiere engrandecer y darte millones, ok, gloria a Dios. Y si no, ok. Pero el fundamento de la prosperidad en el cristianismo es este: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es en eso que tenemos que crecer primeramente, en la justicia del reino de Dios. Es en eso, por eso yo le dije, la prédica del pastor se va a colegar mucho a lo que yo estoy hablando. Porque en la mañana él decía, no hagamos riquezas donde la polilla. Esas riquezas de cuando se buscan al reino de Dios están allá en el cielo. Y esas nadie se las quita, hermano. Y yo le aseguro que Dios no lo va a dejar aguantar hambre. No. Dios nunca te va a dejar aguantar hambre. Y si no te ha dado millones es porque sabe de que los vas a malgastar. No somos buenos administradores, hermano. No tenemos esa educación de administrar, no. Yo le aseguro que si Dios me da unos 6 millones, ahí me voy para los hoteles de lujo rápido. No. Entonces, ¿para qué? Dame nomás lo que necesito para pagar la renta y vivir y basta. Es más importante eso. Como decía nuestro pastor esta mañana, estar enfocados en el reino de Dios. No hay que perder la visión del reino de Dios. No hay que perder la visión de que Cristo está por venir. Y Él tiene un galardón, y ese galardón es de la vida eterna con Él en el cielo. Y en ese cielo, ay hermanos, y acá estamos cuando nosotros buscamos de Dios y buscamos su reino y su justicia, cuando lleguemos allá, vamos a ser más millonarios que el más millonario de esta tierra. Y es la verdad. Vamos a ser millonarios allá. El Señor va a decir, aquí está tu cuenta, hijo. Imagínese llegar allá y nos diga, acá tenés solo 100 euros en la cuenta. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Ese es el fundamento de la prosperidad, hermano.
De nada sirve que busquemos a Dios para que nos dé riquezas, si nuestra alma se va a ir al infierno. Dios no ha establecido las iglesias para que se hagan millonarias. Y si Dios, mire, si Dios le da a una iglesia, es para que invierta en el reino de Dios. Pero eso es lo que menos quieren hacer los predicadores, ¿no? Se compran sus casas de 5 millones. Yo estaba viendo un día de esto, un video de los millonarios, de los magnates de Dios. Casas de 5 millones, carros de lujo. Y decía, con ese carro bien abrimos unas 3, 4 obras acá. Dicho, de una pagamos todos. Si Dios nos permite tener una economía grande, es para invertir en el reino de Dios. Simple y sencillamente. Entonces el fundamento de la prosperidad es este, hermano. Prosperad primeramente en el reino, en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, pues. Mire, hermano, yo me sorprendo de lo que Dios hace. Y esto se lo puede preguntar a quien usted quiera. ¿Sabe cuánta ropa yo le he comprado a mis hijos? Una mudada. Y tengo un montón de ropa que a veces no sé ni qué hacerla. Acá me dicen, tome esto, hermano, tome lo otro. Y yo también luego le voy, mira, le damos esto a la hermana, le damos esto. Y así andamos pasándonos todo. Bueno, pregúntele a algunos hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos comprado ropa a nuestros hijos? Mi hijo a veces anda unos zapatos Nike que cuando yo voy a la tienda, Caspitarina, cuesta más de 100 euros esos zapatitos así que... Y mi hijo anda esos zapatos Nike que cuestan casi 100 euros, que una italiana se los regaló a mi esposa. Yo digo, ay, Dios, ¿cómo es? Mis hijos se visten con cosas caras, digo, yo no les compré nada. Así es Dios. Cuando aplicamos este principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios lo cubre. De una u otra forma Dios lo cubre, hermano. Fíjese que un día de estos no teníamos no nos alcanzaba para pagar la renta. Ya, antes que me hicieran el depósito en la banca de mi estipendio, ya habíamos hecho cuenta. Y no nos alcanzaba pues el sueldo. Y de repente me aparecen como 200 euros más. Y yo le digo, yo creo que aquí el capo se equivocó. Y como trabajo para un musulmán y esos son medios, eso más le quitan a uno que darle. Y le llamo y mira, ¿qué pasó? Aquí me diste 200 más, yo creo que te equivocaste. Le digo. Y me dice, no, yo te puse 200 más, te los regalé. Ay, que te quede. Y si no los quieres, dámelo. No, está bien, le digo. Mire lo que hace Dios. Así trabaja Dios cuando se le busca. Cuando se sigue primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es Dios, hermano. Bueno, nosotros mismos lo comprobamos acá en el ministerio, ¿no? Cuando llegamos a fin de año, 100,000, 200,000 de presupuesto. Pero ahí cuando empezamos no hay nada en las cajas. Pero hemos logrado salir adelante. Se han abierto 3 obras. Mire lo que pasó. Se lo cuento porque yo estuve ahí, pues. ¿Qué pasó con Richones? No teníamos nada. Y nos dice el pastor, hagamos y firmemos el contrato. Y todos allí, firmémoslo. Y no teníamos ni un euro. De repente llegaron esos 15,000 euros. Puerto de Mar es lo mismo. La casa del refugio lo mismo. Y esta de Asti igual, hermano. Dios provee. Y así como provee en este ministerio, le provean que a usted. Porque su prosperidad económica no depende del mundo ni de su trabajo, depende de Dios. Pero primero hay que seguir su justicia, su reino. Hay que estar enfocados en el reino de Dios. Primeramente hay que buscar a Dios. Y Él pues se encarga del resto. Esta es fe. Esa es fe. El fundamento del género humano, dice, varón y hembra Dios los creó. Génesis 1, del 11 al 12, dice, según su género. Según su género. Y se va a dar cuenta que esta palabra resalta bastante en estos versículos. Según su género. Y aún de las frutas dice, según su género. Y a los animales, según su género. ¿Qué está diciendo?
Dios creó al hombre según su género. Dios creó a la mujer según su género. O sea, en pocas palabras, no existe un tercer género. Esa es mentira del diablo. Lastimosamente yo lo veo como un desprecio. Porque decirle a un homosexual que es parte de un género es como sacarlo tanto del área de la mujer como del hombre y ponerlo. En pocas palabras es como decirle, tú eres un extraterrestre. Y no es que se lo está diciendo la iglesia, se lo está diciendo el mundo. Porque quien ha creado el tercer género no somos nosotros, es el mundo que le está diciendo a los homosexuales, ustedes son un tercer sexo, como que fueran extraterrestres, ¿no? Dios creó varón y hembra y basta. No creó un tercer sexo, no. Esas son cosas que el mundo se ha inventado. Pero la propuesta de la comunidad LGBT dice que no, que existe un tercer sexo. No, hermano. No, Dios no se equivoca. Dice que monstruos marinos y todo ser viviente se mueve según su género. Animales de la tierra según su género. Ganado según su género. Todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Toda especie. Según su especie, según su género. Dios no se equivocó cuando nos creó. Dios no se equivocó, hermano. El homosexual no nace, se hace. Y esto está comprobado hasta científicamente. Se hace, no nace. ¿Y por qué le hablo de estos fundamentos? Porque si usted va a evangelizar, se da cuenta que estos son los fundamentos que se tocan acá en este país. Porque vivimos en un país intelectual, de gente intelectual. Y uno allá tiene que confrontarse con doctores, con abogados, con psicólogos. ¿Y cómo haces para comprobarles esto? Pero la Biblia nos es clara. Y no solo la Biblia, la naturaleza. La naturaleza. Por eso, hermanos, el decir un tercer sexo va contra naturaleza. Porque ni en la naturaleza existe un tercer sexo. Solo hay dos. Y aún la naturaleza tiene dos sexos. ¿Por qué? Porque hay un propósito y es la reproducción. Entonces, hermanos, el fundamento del género humano es que varón y hembra Dios los creó. No hay un tercer sexo. El fundamento de la salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dados a los hombres en el cual puedan ser salvos. En que los hombres puedan ser salvos. Solo el nombre de Dios, de Jesús. No te salva la iglesia. No te salva el pastor. No te salva ni tu esposa. Te salva Cristo. Es Cristo quien te salva. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y tu familia, dice. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. La religión dice que es la madre iglesia la que te va a salvar. Que Pedro está allá con las llaves del cielo, él te va a abrir o te va a echar afuera. No. ¿Quién es la puerta del rebaño? Cristo. ¿Quién es el pastor de pastores? Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y por la gracia de quién? De Cristo. Es que el que te va a salvar es Jesús. ¿Y por qué? Porque es Él el que pagó en la cruz del Calvario. Es Él quien derramó su sangre. Es el justo quien murió por los injustos. El que no cometió pecado murió por los pecadores. Entonces el fundamento de la salvación es Jesús, hermano. No es la iglesia. Y con esto no le estoy diciendo que no se congregue, ¿eh? No. Le estoy hablando del fundamento de su salvación. Porque congregarnos tenemos que congregarnos. No dejaos de congregar, dijo Pablo, como algunos tienen de costumbre.
Lógicamente, porque acá no venimos a arrasar, ¿no? Y venimos a aprender del hermano que nos cae mal. Ay, ay, ay. Ay, nos sentamos a la par del hermano que me cae gordo, dice. Ajá, ese hermano te lo ha puesto Dios ahí para que esté. Y así aprendemos, pues. Así Dios nos va. Es la forma como Dios nos educa. Pero tu salvación es Cristo. Tu fundamento, el fundamento de la salvación es Cristo. Una vez me encontré a un muchacho que me dice, visto que tú hablas inglés, me dice, los otros no hablan nada. Los otros van a ir al infierno, me dice. Yo digo, ¿y eso por qué? Le digo, porque tú hablas inglés, me dice. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Porque mira, aquí la palabra Jesús dice esto, dice. Y como dice esto, me dijo, tú eres tu propio Dios. Y tú te puedes salvar por ti mismo. Yo le digo, le digo, no. Los pensamientos y las ideas se están moviendo en el mundo, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que estar seguros de que Jesús es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque allá te están confrontando. Y no temblar. Jesús es tu salvación. Y cuando nos digan, ¿quién es tu salvación? Jesús. No titubeemos. Seamos seguros, hermano. Porque ahí hay gente astuta allá afuera. Hay gente que si es posible nos va a cambiar la cabeza. Atentos. Atenta, iglesia. El fundamento de la salvación es Cristo Jesús. Y no somos salvos por medio de nadie más. Solo por medio del Hijo de Dios, Cristo nuestro Dios y nuestro Redentor. Es Cristo. El fundamento de la fe. Primera de Colosenses 3:11. ¿En qué está basada nuestra fe? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Jesús es el fundamento. Mateo 7:24 dice que Jesús es la roca. Efesios 2:20 dice que Jesús es la piedra angular. Primera de Pedro 2:6 dice que Jesús es la piedra principal del ángulo. Y Hechos 4:11 dice que Jesús es la cabeza. Jesús dijo algo muy interesante. En el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupe. Yo vencí al mundo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesús. Cuando yo me entregué, cuando hice mi tesis, la hice basándome en esto. ¿Quién es el fundamento de la fe? Porque muchas veces el cristiano va decayendo porque perdemos de vista a Jesús. Y si perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista el fundamento de nuestra fe. Entonces nos queda una fe tan valiente que por cualquier cosa se va a mover. Le pone algo a esta flor encima y se va a caer. Pero verdad que si yo muevo esto, la Biblia no se cae. Porque Jesús es así. Se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque resucitó. Porque resucitó al tercer día. Porque no ha habido nadie más que se haya levantado después de la muerte. Solo Jesucristo. Porque la tumba de él está vacía. Porque la historia lo cuenta, lo dice, lo narra. Y si hay alguno que le gusta la historia, vaya a verificarlo. Y verá que aún afuera de la historia bíblica hay historia que habla de Jesús. Jesús fue real, existió, vino como hombre. Murió en esa cruz y se levantó al tercer día, resucitó por el poder de Dios. Entonces esa es nuestra fe, allí está el fundamento de nuestra fe. Por eso que el mundo no nos va a poder destruir, porque nuestra fe es poderosa. Y si nuestra fe es poderosa es porque Cristo venció al mundo. Ay, hermano.
Cristo venció al mundo. Entonces el fundamento de mi fe es Jesús. Por eso nos dice, no le quiten los ojos a Jesús, al autor y consumador de la fe. Al autor y consumador de la fe. Antes de la pandemia, Dios estaba hablando de esto. No sé si usted se dio cuenta, pero Dios estaba hablando de esto, que la iglesia le había perdido los ojos a Jesús. Uy, ya estábamos creciendo, estábamos planificando tantas cosas, íbamos a hacer esto, íbamos a ir allá y una agenda de trabajo tan grande que teníamos, pero a Jesús lo habíamos dejado de lado. Le habíamos quitado la mirada de Jesús y viene y dice, ok muchachos, me quitaron los ojos, les mando una pandemia ahorita mismo, para que se acuerden que yo existo, yo soy poderoso. No podemos quitarle la mirada a Jesús porque Él es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de las leyes modernas es el Éxodo, el Decálogo, los 10 mandamientos. Todas las leyes modernas se basan en el Decálogo. No hay ninguna ley moderna que no se base en el Decálogo. Si usted roba, lo llevan preso. Si usted mata, lo llevan preso. No matarás, no robarás. Todas las leyes. Y aún hay leyes que hablan de la moral. Recuerdo que habían leyes en unos países donde decía, si robas la esposa de otra persona, te vas a la cárcel. Yo decía, ¿cómo es eso? O sea, si le quita la mujer a otro. Yo decía, cáspita. Todas las leyes, el fundamento de todas las leyes es el Decálogo. El fundamento de su seguridad, hermano, no es lo que el mundo puede hacer. No es porque Italia tiene un gran ejército, que no sé qué ejército tiene, pero... Bueno, Israel, que tiene la famosa cúpula. ¿Usted cree que ellos están seguros porque tienen un gran ejército y tienen esa cúpula donde no les entran los misiles? No. La seguridad de ellos es Jehová. Es Elohim. Es Yeshua la seguridad de ellos. Es más, un día de estos, no, hace años les tiraron no sé cuántas bombas y las bombas ya salían para arriba. Y arriba iban a explotar y decían, ¿cómo es posible? Si la cúpula lo que hace es un círculo. Si la bomba viene acá, el misil viene acá y tiene que explotar en la circunferencia que hace el misil. Pero ahí no, tanto el que tiraba a Israel como el que les estaban tirando salían los dos para arriba. Y arriba iban a explotar. Y lógico, ¿no? Porque la seguridad de ellos no es la tecnología, es Yeshua. La seguridad suya, hermano, es Jesucristo. Es Jesús quien lo cuida. Cuando usted anda en los medios de transporte que nos movemos, hermano, es Jesús quien nos está protegiendo, quien nos cuida, hermano. Cuando vamos en nuestros automóviles y no tenemos un accidente, gracias a Jesús. Nuestros hijos están protegidos por Él. Si no, imagínense si Jesús no nos protegiera, ¿qué nos hubiera hecho ya el diablo? Pues? Si el diablo lo que nos quiere es hacer destruirnos. Entonces, ¿qué ha de hacer el justo cuando todos estos fundamentos estén quebrantados? O mejor dicho, ya cuando estos fundamentos ya están quebrantados, ¿qué vamos a hacer? Nosotros los justos. ¿Qué vamos a hacer? 1, confiar en Jesús. Primera de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Primera de Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Romanos 8, 37, 39. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De cuál aquel? En aquel que nos está diciendo, creed en mí, en Cristo Jesús. Entonces, cuando estos fundamentos son quebrantados, el justo tiene una sola opción:
Confiar en Jesús. Confiar en su Dios. 2. Depender de Dios. Efesios dice, vestidos de toda armadura. Dependencia de Dios, hermano. Vestidos de toda la armadura, dice Efesios 6. Para que podáis resistir. Vestidos de toda la armadura. ¿Por qué? Porque Zacarías 4:6 dice, es con mi espíritu. Pero si no nos vestimos de esa armadura, que usted ya sabe el significado de cada una de ellas, ¿cómo va a morar el Espíritu de Dios en nosotros? Y es con el Espíritu de Dios que vamos a vencer. Entonces necesitamos dependencia de Dios, confiar en Dios y depender de Dios. Y acá entra la necesidad del Espíritu Santo, hermanos. Porque es el Espíritu Santo que nos va a redarguir de pecados si nos estamos equivocando. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo, cuando vamos a evangelizar, es el Espíritu Santo quien pone las palabras en nosotros. Entonces nosotros dependemos de Él. Hoy la iglesia ya no está buscando el Espíritu. Lo hemos dejado de lado. Ya no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Tenemos que tener una dependencia, o sea, desear el Espíritu Santo como cuando nunca has sentido cuando se está ahogando debajo del agua. Pues así, como que estuviéramos muriendo y lo único que nos puede dar vida es el Espíritu de Dios. Así tenemos que desearlo. Dependencia de Dios, confianza en Dios, dependencia de Dios, y entonces vamos a lograr ¿qué? Resistir. Resistir como esa iglesia primitiva que era perseguida. Porque cuando haya resistido, ¿qué dice Santiago 1:12? Porque cuando haya resistido a la prueba, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Póngase de pie, hermano. Entonces, David era perseguido por ser justo, porque el fundamento de la obediencia a Dios había sido quebrantado. Pero David, en el Salmo 11, del 4 al 7 nos está diciendo, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ello. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. La confianza de David era el Dios de Israel. Hermanos, aunque somos perseguidos, aunque los fundamentos han sido quebrantados, pero nuestra confianza tiene que ser Jesucristo. Nuestra confianza tiene que estar depositada en Jesucristo. Nuestra fe es la fe la que te va a guardar. Es la dependencia de Dios la que te va a ayudar. Es el Espíritu de Dios quien te va a guiar, quien va a poner las palabras para que puedas defender la fe. Es el Espíritu de Dios quien te va a decir cómo puedes educar a tus hijos. Es el Espíritu de Dios quien te va a enseñar cómo ser un buen esposo, una buena esposa. Es el Espíritu de Dios quien va a guiar a la iglesia a la dirección donde Dios quiere que vaya. Abrir una obra allá, abrir otra obra acá. No vayas ahí, no entres ahí, le dijo a Pablo. No vayas a predicar ahí, le dijo a Pablo, porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. A Felipe le dijo, vaya y únase al carro del etíope, porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos va a guiar
te va a guiar a ti, jovencita, para que vayas y te va a mostrar quién es la persona que tiene para ti. Y no la vas a encontrar por tus emociones, la vas a encontrar porque Dios te está guiando. Es el Espíritu de Dios, varón, quien te va a guiar para que encuentres la que Él te quiere dar y no la que tú crees que es. Es el Espíritu de Dios. Pero la iglesia tiene que pedir, anhelar el Espíritu de Dios, porque esto es dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios nos va a llevar a confiar en Cristo Jesús por lo que Él ganó, porque Él triunfó sobre este mundo, porque en esa cruz nuestro Redentor dio su vida, porque en esa cruz fue quebrantado el decreto que era contrario a nosotros, porque en esa cruz del Calvario nuestro Redentor nos dio una oportunidad de vida. Entonces nuestra fe está puesta en los ojos de Cristo. Y el mundo podrá levantar tantas cosas. El mundo va a seguir quebrantando, hermanos. Va a seguir quebrantando más fundamentos. Yo le di algunos fundamentos de todo lo que se está quebrantando. Pero la iglesia tiene que resistir como resistió ese hombre Enoc. Porque ese hombre Enoc estaba enfocado en el reino de Dios. Porque ese hombre, su fe estaba puesta en su Dios. Porque él sabía que aunque estaba viviendo en una generación que no amaba a Dios, él sabía muy bien que su Dios era fiel. Tu Dios es fiel, iglesia. Cristo es fiel. Y todo lo que te ha dicho, todo lo que te ha prometido lo va a cumplir. Tu Dios es fiel. Cierre los ojos y vamos a orar. Padre bendito, Rey.